Estamos ya en la 27. 27. Y hoy entramos en un tema maravilloso. Un tema que a veces incluso controvertido. Y hablamos de la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Pero por qué hablamos de la vergüenza? ¿Por qué hablamos de la vergüenza? Es una buena pregunta. ¿Por qué hablamos de la vergüenza? Se los recuerdo. Se los recuerdo porque habíamos hablado de la triple concupiscencia, de este deseo de placer, poseer, Dominar. y poder y dominar. Y habíamos dicho que su origen estaba en ese pecado original, en ese apartamiento, en esa ruptura del hombre con Dios. Y una vez que el hombre peca, dice la Sagrada Escritura, dice, llamó Yahvé a Dios al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y este contestó, te he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Es decir, que lo primero que aparece después de este pecado original, después de esta ruptura, es ese temor de verse desnudo, desnudo y frágil, vulnerable, ante una mirada que ya no es la mirada amorosa del Padre, sino que es una mirada amenazadora. Es una mirada bueno, que la vive como amenazadora, que no tiene por qué, pero es vivida como una amenaza. Vivida como amenazadora por esta ruptura con Dios, ¿no? Se ha buscado a sí mismo es como todo yo lo desordenado. ¿no? Visualmente, como tú tienes ahí lo típico, un trozo de cualquier cosa, que tú la rompes y salen como chispas, ¿no? Como trozos de... Eso sería la ruptura entre el hombre y Dios, y como consecuencia, como testimonio, es esa vergüenza que sale de ahí. Que sale de esa ruptura, ese crack, ese ruido, eso es la vergüenza. A mí me llama la atención que Adán no responde. O sea, le dice, ¿dónde estás? Y Adán no responde dónde está. ¿Por qué? Porque justamente no sabe dónde está. O sea, está totalmente desubicado. Ya, o sea, ha perdido sus coordenadas, ha perdido su referencia, que es Dios. Y entonces estamos en esa confusión, en esa vergüenza, en ese miedo, porque estamos perdidos, de alguna manera. Sí. Muy interesante, etimológicamente, ¿dónde viene la palabra vergüenza? Y viene exactamente de verecentia, del latín, que significa temer, respetar o reverenciar. O sea, vergüenza, en realidad cuando decimos tengo vergüenza, en realidad está diciendo tengo miedo. Porque al final viene de eso. Sí. Ante algo que igual como que te supera, ¿no? Sí. Entonces aquella persona que era cercana ahora está como, o sea, ya no vemos, o sea, ¿no? Esa mentira, ¿no? En la cual ha caído, vivimos en cierta manera en esa mentira que el demonio les coló, ¿no? Bueno. Sí. Por eso que esa triple concupiscencia lo que hace es perder la mirada del otro, ¿no? Olvidar que el otro es imagen y semejanza de Dios. Dice, la triple concupiscencia no corresponde a la plenitud de esa imagen, no corresponde a la plenitud de la imagen y semejanza de Dios que llevamos en nuestra naturaleza, sino precisamente a los daños que serían estas esquirlas de las que vos hablabas, estas chispas, sino que se refiere a los daños, las deficiencias, a las limitaciones que aparecieron con el pecado. Esas limitaciones son las que nos impiden y le impiden a Macarena, que era lo que hablábamos, le impiden a Macarena ver al otro según lo que es, tener la mirada de Dios. Y por eso los usa mal, o termina usando las cosas para... Es interesante la palabra, limitación, una limitación que me impide ver al otro en toda su plenitud. Estoy limitado por este pecado, por esa cosa. Pero además, ¿nos parece que la vergüenza no es algo como que... no es de la norma que hablábamos en episodios anteriores, sino que sale del corazón de la persona, del corazón del hombre? Sí. Cuando haces algo mal, hay una vergüenza ahí misma, o sea, innata, ¿no? ¿Os acordáis de...? Tal vez eso es lo que hemos hablado tantas veces, que es el pudor, ¿no? Que es ese sentimiento que surge para proteger precisamente nuestra intimidad, nuestra dignidad, frente a una mirada ajena, ¿no? Claro. Entonces, nos protegemos porque en el fondo tenemos esa luz que nos permite saber la dignidad que tenemos, ¿no? Que no somos cosas, que no somos objetos para ser manipulados o tratados como fuente de placer o de posesión o de dominio. E incluso con uno mismo, ¿no? El otro día me contaba una compañera
que bueno, pues estaba en clase y una niña muy buena, había copiado en el examen y nadie se dio cuenta. Entonces la profesora, compañera, le dijo, hasta la alabó en público a la alumna, y la alumna se iba poniendo roja. Pues bueno, ya no sabía saber por qué. Cuando acabó la clase, la niña se acercó a la profesora y dijo, es que he copiado. Y esa vergüenza que salió de ella misma, de ver el ideal y su, entre comillas, su limitación, su realidad, es lo que de ahí me nació esa vergüenza, ¿no? Ese pudor de ser alabada en público por una cosa que ella realmente no era merecedora. Como el anillo de Giges. Como el anillo de Giges. Exactamente. Sí. Exactamente. Obrar bien. Sí, o como Raskolnikov, ¿os acordáis? Claro. Raskolnikov, Crimen y Castigo. Contanos. Sin hacer mucho spoiler, pero básicamente se carga a una vieja, se carga a una usurera y piensa que con eso conseguirá mucho dinero, y lo que consigue es un remordimiento tan grande, que al final, bueno, esto pasa al principio del libro, después el libro tiene muchas páginas, pero al final todo va por ese drama de lo que él está viviendo interiormente después de haber hecho un acto malo, ¿no? No, él piensa que lo puede hacer porque está más allá del bien y del mal, porque no hay conciencia, porque no hay bien y mal. Entonces él quiere probar que matando a la vieja, él tiene ese superhombre, ¿no? Sí. De estar por encima, como nuestro primer padre, ¿no? Seréis como dioses. Y sin embargo aparece el corazón humano en toda su se rompe. Dimensión ¿Y quién le ayuda? Le ayuda Sofía, o Sonia, según la traducción. ¿Qué es? Que es la sabiduría divina. No, pero es una prostituta. Sí, exacto. O sea, digo porque aquí, o sea, ella también seguramente pues, ha experimentado y en el cuerpo, bueno, pues mucha rotura, pero es capaz de ayudarla, y ahí Raskolnikov, bueno, vive todo este remordimiento, pero lo bonito es que Dostoyevsky siempre, o sea, su última palabra es la redención, ¿no? Entonces, a pesar de esta rotura que Juan Pablo II y de esta vergüenza, que en el párrafo 4, por ejemplo, o sea, usa muchas palabras que son como demoledoras. O sea, quiere decir que hemos dicho que no hay que dramatizar, y es verdad que no hay que dramatizar porque hay algo mayor, ¿no? Que es la redención, pero el pecado, o sea, nos hace sufrir mucho, o sea, hay mucho sufrimiento, ¿no? O sea, que tampoco es que hay que decir, ay, mira, es como si nada, no, está ahí, ¿no? Entonces Juan Pablo II dice, voy a decir así palabras sueltas, ¿no? Dice que el hombre pierde, lo dice una vez, dos veces, y dice que hay un derrumbamiento, que hay vacilación, que hay hostilidad, que hay resistencia, que hay fatiga, que hay muerte, ¿no? Que hay inseguridad, ¿no? Entonces esto es todo lo que... leído así... Bueno, pero sí. Hace daño, tío. Bueno, pero yo creo que, vamos, yo reconozco esto. Hay momentos en mi vida que dices, ostras, pues es verdad, pues yo esto lo experimento. Y en ese momento te das cuenta. Y no son normas externas. Es una experiencia desde lo más dentro. Exacto. Sí. Y esa experiencia, o conceptualmente la redimes y vives esa redención, o te puede hundir mucho. Vivir constantemente con sentimiento de vergüenza, o anulas ese sentimiento y lo tapas con otras cosas, o si no, es muy difícil vivir. Por eso que dice aquí el Papa, que lo que se ha perdido es con esta ruptura, es ese derecho a participar en la percepción del mundo de la que gozaba en el misterio de la creación. Es decir, que ya no ve el mundo como lo veía Dios. Y entonces dice, lo que le daba profunda paz y alegría de vivir la verdad y el valor del propio cuerpo, lo ha perdido. Y entonces también ha perdido, dice, esa sencillez que le había transmitido el Creador, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Ha perdido esto, ha perdido la posibilidad de ver las cosas en su más radical bondad y belleza. Claro, es que la gente que conocemos que son sabias, que saben vivir la vida, disfrutar la viven con sencillez. No hacen dramas, no hacen complicaciones. Y las personas que están como muy metidas hacia adentro, con muchos actos vergonzantes, digamos, complican todo.
Sí, sí, sí. O sea, y qué drama es vivir en esa situación, ¿no? Por eso, poner la mirada hacia Dios no es algo que realmente gratuito, o sea, que te da una paz, una serenidad, una esperanza de vida, una mirada positiva sobre este mundo complejo que vivimos, que de la otra forma puede ser como muy desesperanzante, ¿no? Sí. Sí, sí. También dice esto, que le daba, o sea, profunda paz, la alegría de vivir y la sencillez, ¿no? Esto es lo que estaba y que de alguna manera hemos perdido así como de manera natural, pero que vuelve a estar accesible, ¿no? Para nosotros, por la redención. redención, Pero ¿vale? sabiendo que siempre estaremos con una lucha contra ello, Sí, o sea, sí, una sí. inercia que viene no de nuestra maldad, sino del pecado original que tenemos. O sea, entonces vivimos con normalidad. O sea, vivir con normalidad, que vas a caer. Y no dramatices. Y cuando te caes, pues, te levantas. Bueno, es que para esto es fundamental, o sea, la humildad, en el sentido que la humildad te abre, o sea, te predispone a una postura de receptividad, que es la postura fundamental del cristiano. ¿Por qué? Porque ante todo necesitamos abrirnos al don, ¿no? Entonces muchas veces cuando caemos, que es muy doloroso, pero hay que levantarse, reconocer, bueno, que somos pequeños y que nosotros no somos Raskolnikov, no somos ese Dios, sino que somos ante todo criaturas y que tenemos, o sea, un padre, ¿no? Bueno, no sé. ¿Y qué sentido tiene esta vergüenza? ¿Por qué cuando nos rompemos, qué sentido tiene? ¿Por qué este sentimiento de vergüenza que sentimos de forma, bueno, pues cuando hacemos algo que no se ajusta a lo que realmente desearíamos hacer? No, yo pienso un poco en lo que hemos dicho, ¿no? Que la mirada del Padre es una mirada amorosa y por eso suscita la confianza, suscita lo que todo niño suele tener, que es esa confianza en sus padres, sabe que es amado, se deja abandonar en sus brazos. Sin embargo, cuando uno se rompe con el Padre, entonces, como decías antes vos, uno percibe que la mirada ahora es amenazadora. Entonces uno tiene miedo, tiene vergüenza de mostrarse Claro. Pero dicen que ¿no? las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son protectoras. Sí. ¿De qué nos protege la emoción de la vergüenza? Tú vas por lo el pudor, o sea, nos protege de la amenaza del otro. Por ejemplo, yo voy por entender que todas las emociones no son ni buenas ni malas. Todas tienen una función. Y normalmente es una función protectora, ¿no? ¿Qué función, de qué nos protege la vergüenza? Ese sentimiento de vergüenza que pues sentimos. Que nuestra intimidad no se desvele sin que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿no? O sea, protege nuestra intimidad. Que no nos veamos, vulnerables, ¿no? Ese temor, ¿no? Que hablábamos al principio. Sí, o sea, para nosotros sí, o sea, pero sí, claro, nos protege del otro, o sea, porque te escondes del otro para que no te hagan daño, porque tú te sientes amenazado. Solo que, por ejemplo, también hay una vergüenza mala cuando aquí se esconde Adán, ¿no? O sea, se está escondiendo de una amenaza que no es real, que es Dios. O sea, que también aquí Sí. hay que distinguir las cosas, ¿no? No sé. Sí, pero aparte la vergüenza nos protege, es un elemento protector de nuestra intimidad. Protege la intimidad, claro. Y en realidad es ponerte ontológicamente, o sea, tener el valor y la dignidad que tienes y darte tu propia dignidad. Vale. Recordarte quién eres realmente. Entonces yo aquí esto lo podríamos ligar con lo del ethos, ¿no? O sea, como con aquella ley viva, o sea, que hay en mi corazón que me está diciendo, oye, que es que tú eres muy bueno y no puedes hacer, o sea, contigo, que es hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿no? O sea, es como ese valor infinito que tenemos nosotros de don. Es, volviendo a las catequesis anteriores, recordar el sentido esponsal del cuerpo, ¿no? Que se ha perdido. Y entonces uno, de algún modo, sabe que es visto o que puede ser mirado sin respetar ese sentido esponsal, esa dimensión esponsal. Puede ser mirado como objeto. Y entonces uno protege su intimidad para proteger su propia dignidad, ¿no?
De hecho, cuando ahora decíamos, o sea, hemos insistido un montón, ¿no? Sí, el pecado y la redención, ¿no? Y a mí, o sea, un ejemplo que me gusta mucho, en este caso, es ver o sea, que Cristo, Jesús, que ha venido a que podamos tener esta plenitud, siempre nos va a tender la mano, que es lo que hace Jesús con Pedro. O sea, Pedro, no sé, igual esto es una barbaridad, pero de alguna manera ha vuelto a hacer lo que hizo Adán, que ha sido como ¡bum!, cortar completamente con Dios, con Jesús, o sea, rechazándolo 3 veces, ¿no? Pero es que Jesús viene y luego y por 3 veces le permite decirle que acógeme de nuevo, ¿no? O sea, te tiendo la mano, ¿no? Y entonces tiene que ser también nuestra imagen, ¿no? Sí. El pecado es lo que es este derrumbamiento, pero ahí está la mano tendida siempre, sí, ¿no? Y solo podemos remontar con él, ¿no? Acogiendo, sí, de nuevo el don, ¿no? Que Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿no? Esa sed que tenemos todos nosotros de amar y de ser amados. Porque en el fondo, como Pedro, todos repetimos lo que hizo Adán cuando pecamos. Todos volvemos a repetir lo de Adán. Y entonces, a diferencia de Judas, Pedro se abandonó en las manos de la misericordia. Y Judas pensó que Dios, en su infinito amor, no iba a poder rescatarlo, no iba a poder salvarlo. Pero Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el mundo, ha vencido el pecado, y ahí reside el fundamento de nuestra esperanza, ¿no? De nuestro, o sea, es amor. Como muy valioso siempre rescatar, ¿no? O sea, es que yo cada vez me doy más cuenta que en la Escritura están todas las promesas que pueden sanarnos de estas mentiras que nosotros nos hemos creído, ¿no? O sea, que nos ha colado el demonio desde el principio. Y entonces no hay nada que Jesús, que es Dios, no pueda hacer nuevo. Entonces, como decía antes en la anterior catequesis, que muchas veces no se trata de buscar más métodos, sino que lo tenemos en la Escritura, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesús no ha venido aquí a contarnos cuentos chinos, ¿no? Sino que es entrar en lo que Él dice, como le cuenta a Nicodemo. O sea, Nicodemo está a cuadros. ¿Qué me estás diciendo, no? Y pues realmente es entrar en ese misterio, ¿no? Así es. Y acabando ya. Sí, hoy acabamos. Poco el sentido positivo de la vergüenza, que la vergüenza es el testigo de esa ruptura entre el hombre y Dios, y que es algo muy maravilloso que tenemos, que nos protege y que nos ayuda, como un toque de atención, decir: hey, ojo, que este no es el camino, hay otro camino mejor, por un lado, y también, ojo, vales mucho, protégete, que tu intimidad no se desvele.